Mis amados hermanos, muy buenas noches, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es sábado 16 de noviembre y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. Clase, ¿cómo estamos? Bendecido. Pero échele más ganas como para que se vea que está usted no solamente bendecido, sino sobreabundantemente bendecido. Clase, ¿cómo estamos? Bendecido. Muy bendecidos y agradecidos con el Señor. Pues mis hermanos, estamos prácticamente allá, casi absolutamente nada, ¿verdad? Casi nada de concluir por la gracia de nuestro Señor, ¿verdad? Este año 2024, en el cual pues hasta el día de hoy el Señor nos ha permitido pues perseverar en su palabra. Permítame recordarle que estamos a prácticamente seis sesiones de clase para concluir nuestro año 2024. A su nombre, gloria. Gloria porque pues es un año, al final sabemos que el Señor es eterno, ¿verdad? Para Él el tiempo es una situación completamente diferente. Para nosotros el tiempo es impactante, pero qué bendición que usted pueda iniciar y terminar el año en la palabra del Señor y podamos hacerlo reunidos en torno a su palabra. Pues bueno, vamos a ir a nuestro estudio. Recuerde que hoy es sábado de nuestro estudio de el Evangelio de Juan y pues vamos a perseverar, ¿verdad?, en nuestro estudio que hemos estado caminando semana con semana, ¿verdad? Recuerde también que nosotros no solamente estamos aquí los sábados. ¿A qué hora, clase? A las 6. Guiño, guiño, ¿verdad? Estamos a las 6, ¿verdad? Todos los sábados, con la gracia del Señor, ¿verdad? Estamos reuniéndonos para estudiar la palabra de nuestro Señor y para alabar su nombre, ¿verdad? Pero recuerde que también a lo largo de la semana perseveramos en la palabra con nuestro plan de lectura McChain, con nuestros audiolibros, ¿verdad? Que están pues disponibles para todos ustedes. Eso significa que usted puede y debe perseverar en el Señor, en su palabra. ¿Cuándo? ¿Solamente los sábados? No. ¿Solamente los domingos? No. Toda la semana, ¿verdad? Nosotros estamos perseverando en la palabra, leyendo libros que nos llevan al libro, libros que nos fortalecen en nuestra vida espiritual. Así que le invito a que no eche este esfuerzo, ¿verdad?, de en saco roto. Y recuerda que también estamos transmitiendo en vivo desde Facebook Live. Usted puede ver más tarde esto en YouTube, en nuestras listas de reproducción, y usted puede escuchar todo nuestro material en SoundCloud y en Spotify. Saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan desde la transmisión. Como siempre, la exhortación, más que regaño, ¿verdad? La exhortación amorosa es a que usted se congregue en una iglesia local, busque el congregarse como un ejercicio de los medios de gracia para crecer como creyente. Busque una iglesia cercana a su domicilio donde pueda usted congregarse y crecer en la palabra del Señor. Nosotros estamos en la Ciudad de México y si usted no tiene dónde congregarse, pues comuníquese con nosotros, con mucho gusto aquí lo esperamos. Amén. Amén. Pues vamos a ir a la palabra de nuestro Señor, el Evangelio de Juan, capítulo 9, donde nos quedamos la semana pasada, donde vimos pues realmente a nada más pues una mera introducción, ¿verdad? Donde hablamos acerca de la forma en la que nuestro Señor Jesús sanaba, ¿verdad? Las características del ministerio de sanidad de nuestro Señor Jesucristo y el propósito que Dios tiene en las enfermedades. Ya no vamos a regresarnos a estos elementos, vamos a ir directo al texto, así que por favor acompáñeme a el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 12. Ahí es donde caminaremos el día de hoy. Esperemos que el Señor nos permita avanzar suficiente, ¿verdad?, para poder concluir esta parte de estudio. Dice la palabra de nuestro Señor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto,
Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. A su nombre gloria. Amén. Entonces los vecinos y los que le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Esta es la palabra de nuestro Señor. Inclina su rostro, vamos a orar. Amado Señor y Padre nuestro, es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos acercamos hoy a ti, Señor, al trono de tu gracia, para alcanzar ayuda y oportuno socorro, Señor. Siempre que nos acercamos a tu palabra, necesitamos de tu ayuda, de tu socorro, Señor, porque nuestra mente es débil, nuestro corazón es engañoso y perverso. Y Padre Santo, nosotros no estamos por nuestro pecado capacitados para entender y obedecer tu palabra. Solamente con la ayuda y la guía de tu Espíritu Santo podemos hacerlo. Por esta razón te pedimos tu asistencia en esta tarde, con mis hermanos aquí reunidos, con mis hermanos conectados, con mis hermanos que verán, que escucharán, que reproducirán. Con tu gracia, Señor, estas palabras, Señor. Ruego ante todo, Señor, que sean palabras tuyas y no mías, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de tu palabra, a la que tú inspiraste, Señor, y mostrándonos a tu Hijo Jesús como el Hijo de Dios, poniéndonos fe en nuestros corazones, Señor, y llevándonos a una comunión y a una relación más profunda contigo. Padre Santo, quita de nosotros, de nuestra mente, de nuestro corazón, de este entorno, Señor, todo estorbo, todo obstáculo, toda distracción, todo sueño, toda pesadumbre, Señor, que estorbe, Señor, al propósito de tu palabra en esta tarde, Señor. Nos encomendamos a tu amor, a tu guía, a tu cuidado. Abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros ojos para que podamos verte, que podamos contemplarte en todo tu esplendor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, pues según lo teníamos nosotros bosquejado, ¿verdad? Como lo estuvimos nosotros revisando en sesiones anteriores, ¿verdad? En la sesión anterior, pues nos encontramos ya en el capítulo 9, un capítulo que nos lleva nuevamente a un milagro que genera controversia en el pueblo de Israel, ¿verdad? Que genera animadversión de parte del pueblo de Israel para con el Señor Jesucristo. Y todo a raíz de un milagro portentoso que es la sanidad de un ciego de nacimiento. Y como la semana pasada usted recordará, ¿verdad? Que hicimos un bosquejo sencillo, hicimos como una mirada general del capítulo 9, ¿verdad? Nosotros vamos a atender el día de hoy al encuentro con el ciego de nacimiento, la pregunta de los discípulos acerca del estado del mismo, la respuesta del Señor acerca de esto. Vamos a atender al método que el Señor utiliza para sanar a este ciego de nacimiento y la perplejidad de sus vecinos de este ex ciego de nacimiento. Muy bien, pues vamos a ir al texto. Observe por favor usted con atención el versículo 1 y vamos a ver qué dice el texto. Al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Nosotros, ¿verdad? Nos damos cuenta al iniciar este capítulo, la declaración al pasar Jesús, y esto pues inevitablemente tenemos que hacernos la pregunta acerca del dónde y cuándo estaba sucediendo este acontecimiento, ¿verdad? Este acontecimiento sabemos nosotros que se suscita en Jerusalén. ¿Por qué sabemos esto? Porque el texto que acabamos de leer del versículo 1 al 12 nos provee de un lugar, una referencia geográfica. ¿Cuál es?
El estanque de Siloé. Muchas gracias, ¿verdad? El incidente debió haber ocurrido, ¿verdad? Según lo dice el texto, cercano al estanque de Siloé, según lo revela el versículo 7. Y el estanque de Siloé pues estaba en la periferia, dentro de la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Y por esto, ¿verdad? También podemos deducir, porque el Señor Jesucristo lo envió a este ciego al estanque, que ellos no estaban en el estanque. ¿Estamos de acuerdo con eso? No estaba en el estanque, lo envió al estanque. Entonces la pregunta es, ¿dónde estaban cuando se dio todo este acontecimiento, toda esta sanidad? Bueno, podemos especular, ¿verdad?, que el Señor Jesús se encontraba, recuerde que los capítulos 7 y 8 que hemos visto en sesiones anteriores, se dan conversaciones y controversias en torno a una celebración. ¿Alguien me quiere decir cuál celebración, clase? Una de las fiestas. No. Regrese, por favor. Regrese conmigo al capítulo 7, a la fiesta de los tabernáculos. Recuerde usted que estamos nosotros, ¿verdad?, en el contexto, ¿verdad?, en el que ellos estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad?, esta fiesta en la cual pues ellos recordaban, ¿verdad?, su paso por el desierto en el cual pues se tenían que refugiar, ¿verdad?, como peregrinos y extranjeros en la aridez y en la desolación del desierto, ¿verdad? Entonces damos cuenta que ellos estaban en el contexto o en las vísperas posteriores de esta celebración de la fiesta de los tabernáculos. Por lo tanto, ellos se encontraban en ¿qué ciudad? En Jerusalén. En Jerusalén, ¿verdad? Y por lo tanto podemos deducir, aunque el texto no lo dice, ¿verdad?, que se encontraban en el templo. ¿Por qué sabemos o por qué podemos especular que se encontraban en el templo? Porque el templo era la ubicación principal de los que mendigaban. Acuerde usted, ¿verdad?, cuando vemos nosotros Mateo capítulo 21, hoy vamos a usar también nuestra Biblia bastante. Mateo 21, 14 nos muestra, ¿verdad?, cuando el Señor Jesús purifica el templo, según el testimonio del evangelista Mateo, dice que vinieron a él en el templo ciegos y cojos. Entonces estaban en la periferia del templo, del edificio del templo de Jerusalén, ciegos y cojos. También podemos ver, según lo revela también Hechos de los Apóstoles, la narrativa de Lucas el médico nos cuenta, ¿verdad?, que en el capítulo 3, versículo 2, que había un hombre cojo de nacimiento, ¿verdad?, que lo ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban, ¿qué? En el templo. Entonces, por lo tanto, podemos nosotros deducir, a raíz de lo que los textos nos han dicho en el capítulo 7 y 8, que este acontecimiento se suscita en Jerusalén, probablemente, ¿verdad?, a las afueras del templo, ¿verdad? Y hay una referencia geográfica que nos da luz para todo esto, que es el estanque de Siloé, ¿verdad? Ya sabe que es importante que usted, cuando lea el texto, haga preguntas del dónde están, cuándo sucedió esto, para que usted entienda el significado correcto. Acuérdese que una de las reglas básicas de la interpretación bíblica es que nosotros tenemos que hacerle preguntas al texto, ¿verdad? Tenemos que hacerle un poquito como al detective, a Sherlock Holmes, ¿verdad?, y preguntar algunas cosas, ¿verdad? Entonces podemos deducir que estaban en el templo porque era el lugar donde estaban mendigando las personas que tenían esta condición de mendicidad, personas que eran cojas, personas que eran ciegas, ¿verdad? Entonces podemos decir que estaban en las cercanías del templo. Segunda observación que el versículo 1 nos da del capítulo 9, podemos observar, ¿verdad? Nos dice que vio a un ciego, está hablando el evangelista, que Jesús posó sus ojos, vio ¿a quién? A un hombre ciego de nacimiento. Hablamos de eso la semana pasada, no voy a detenerme mucho en esto, pero es importante recordar que la ceguera era un asunto frecuente en el mundo antiguo, en el mundo bíblico. De hecho, las referencias constantes en la ley de Dios acerca del tener atención a los ciegos, de cuidar a los ciegos, de no ponerle tropiezo a los ciegos, es muy constante en el Antiguo Testamento. Los ciegos estaban por la misma situación, si no tenían quien los cuidara, pues terminaban mendigando, ¿verdad? Terminaban en esa situación de mendicidad. Esto también pues lo revela el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 46.
donde el mismo evangelista Marcos nos dice que vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Entonces era muy factible, si no tenían una persona que los cuidase, que los ciegos terminaran mendigando, porque evidentemente, pues, por su misma condición, pues no podían desempeñar un oficio con la destreza debida. Una de las evidencias, lo mencionábamos la semana pasada, de que Jesús es el Mesías de Israel, era la señal de la sanidad de los ciegos. Es una señal clave de que Jesús era el Mesías, y esto está revelado en el profeta Isaías. Vaya conmigo a Isaías 42. Isaías 42 nos revela las características personales, ¿verdad?, de la persona y de la obra del siervo de Jehová, del Mesías, según lo dice el texto hebreo, del siervo de Jehová. Y observe lo que dice el versículo 1 al 7, le doy lectura, sígame con su vista. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Todas estas cosas se cumplieron en el Señor Jesucristo. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Versículo 5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Versículo 7, presta atención. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. A su nombre, gloria. Podemos ver entonces, según la revelación profética de Isaías, que una de las características que daba señal de que ya había llegado el Mesías era que él iba a abrir los ojos de los ciegos. Es por esta razón que Juan el Bautista, cuando está en prisión, le hace esta pregunta crucial, envía a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el Mesías? Y la respuesta del Señor Jesucristo es, los cojos andan, los ciegos ven, y a los pobres es predicado el Evangelio. Es decir, se está cumpliendo lo que las Escrituras han dicho acerca del Mesías, del siervo de Jehová. Por lo tanto, pues, Él fue, Él es y sigue siendo el Mesías de Israel. Amén. Amén. Ahora, esta sanidad de los ciegos no solamente la realizó con este ciego, cuando estamos hablando de el ciego del capítulo 9, ¿verdad? Sabemos que el Señor sanó a muchos otros ciegos. No voy a detenerme en revisar todos estos textos, pero la sanidad que encontramos en el capítulo 9 de Juan, de una ceguera congénita, es única en los evangelios. Es única en el testimonio de los 4 evangelios. ¿Cuáles son los 4 evangelios, clase? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No hay más. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son el testimonio de los evangelios, ¿verdad? Y vamos a ver que esta sanidad de un ciego de nacimiento es única en el testimonio de los evangelios y exclusiva solamente del evangelio de Juan. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Ya se aburrió? No. Estamos empezando. Continuamos, vamos a ver el texto. Regresemos al capítulo 9. Y los discípulos le preguntan, versículo 2. Le preguntaron quiénes sus discípulos, diciendo, Rabí, que significa maestro. Le hacen esta pregunta, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Entonces, vamos a razonar un poquito acerca de la condición. ¿Quién pecó? Y la pregunta es, ¿el ciego o sus padres? Ellos preguntaban esto porque la cosmovisión judía atendía mucho a este elemento. La visión que tenían heredada también
de la posición griega, ellos pensaban que las personas heredaban maldiciones o heredaban las consecuencias del pecado de sus padres. Ya lo mencionábamos la semana pasada, el pecado es la raíz de todo sufrimiento, la enfermedad es consecuencia del mismo. El Señor en este capítulo no está negando la conexión que existe entre el pecado y la enfermedad. Este hombre, siendo ciego de nacimiento, escuche con atención, no podría ser responsable de pecado porque tendría que haber pecado antes de nacer. Sin embargo, todas las personas nacemos en pecado, por el pecado original, por nuestra herencia en Adán. Todos venimos con pecado. Tal vez los discípulos consideraban esta posibilidad, pues el judaísmo de la época tenía la amplia creencia de que los niños pecaban desde el vientre. Aunque el razonamiento de estos discípulos no era ilógico del todo, tenía a su base una premisa falsa. Ciertamente es verdad que el sufrimiento en general, a la larga, es resultado del pecado. Pero también es cierto que una enfermedad específica, presta atención, una enfermedad específica puede ser consecuencia directa de un pecado específico. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ellos preguntan, ¿quién pecó? ¿Él mismo o pecaron sus padres? ¿El pecado puede generar enfermedad? Sí, pero no es determinante. Por eso preguntan, ¿él pecó? Porque hay evidencias bíblicas de personas que pecaron y eso resultó ¿en qué? En enfermedad. Por ejemplo, vemos en Números 12:10 que María enferma de lepra por rebelarse contra la autoridad de Moisés. ¿Recuerda usted esto? Murmura, ¿verdad? Murmura Aarón y María contra Moisés, y María o Miriam también, ¿verdad? Enferma ¿de qué? De lepra. Vemos también que en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, cuando nosotros hemos visto en sesiones anteriores acerca de el ciego que estaba en el estanque ¿de qué? De Betesda, vamos a ver que una vez que sanó, Juan capítulo 5 versículo 14, el Señor Jesús le dice al hombre que había sido ciego, o que había sido, paralítico, corrijo, le dice, mira, has sido sanado. No peques más, ¿para qué? Para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, la misma texto aduce que es probable que este hombre haya sido paralítico por una situación de pecado personal. Por eso esta relación, ¿verdad? Pero esto no es único solamente del Antiguo, del Nuevo Testamento. Vamos a ver en las cartas paulinas, primero a los Corintios 11:30, donde Pablo escribe a los Corintios acerca de la institución de la Cena del Señor y acerca de aquellos que tomaban la Cena del Señor de manera indigna. Y él dice en 1 Corintios 11:30, porque por esto hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Dormir es una expresión eufemística acerca de que murieron. O sea, por causa de haber tomado la Cena del Señor de una manera indigna, sin discernir la seriedad del mismo, el texto aduce que había muchas personas que enfermaron por este pecado, que fueron debilitadas en su salud y que incluso algunos murieron. Entonces, el razonamiento de los discípulos no estaba tan mal, ¿estamos de acuerdo? Por eso esta pregunta no estaba tan mal. Por eso ellos preguntan, ¿quién pecó? ¿El ciego? Porque hay evidencia bíblica de que hay personas que pecaron indirectamente, enfermaron. Pero esto no es la respuesta aquí, ¿verdad? ¿Pecaron quiénes? ¿Sus padres? Trágicamente, ¿verdad? Ciertamente no podemos negar que hay ocasiones en que los hijos se ven obligados a sufrir las consecuencias del pecado de sus padres. Los discípulos probablemente también estaban pensando en pasajes del Antiguo Testamento donde Dios parece, subrayo y enfatizo, parece que está prometiendo castigo a los hijos de padres pecadores. Por ejemplo, Éxodo capítulo 20, versículo 5, donde vemos la declaración del Dios en el Sinaí acerca de los 10 mandamientos. Dios le dice a Israel, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Quiénes son la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen? Es decir,
tus hijos, tus nietos y tataranietos, porque es la tercera y hasta la tercera y la cuarta, ¿verdad? 25. Vamos a ver también más adelante, en el mismo libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 7, que repite la advertencia. Éxodo 25. ¿Está mal la cita? No. ¿34 qué? 20, versículo 5. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Bueno, la segunda mitad del versículo 5 es la que dice esto que estoy mencionando. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de... Ok, y luego dice el versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Muy bien, eso me gusta, que se pongan atentos, que se pongan las pilas, ¿verdad? Era un buscapié, ¿verdad? Para que usted vea que sí se ponen listos. A veces se duermen y si usted escucha que roncan, es su imaginación, pero sí se ponen listos. ¿Voy muy rápido? No. Está bien, para que no se duerma. Sale. Segunda cita que dije de Éxodo 34, 7. Éxodo 34, 7. Fíjate lo que va a decir también en la segunda mitad del versículo. Voy a leerlo todo, pero observa la segunda mitad. Que guarda misericordia a millares, perdona la maldad y la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Presta atención, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, esta declaración sí estaba escrita. Pero estos pasajes, ojo, clase, esto es muy importante, estos pasajes deben entenderse en un contexto nacional y en un contexto de su sociedad. Ciertamente, no podemos dejar de notar que el pecado corrompe y el pecado trae consecuencias y eco a nuestras familias. Es un efecto corruptor, una generación impía se filtra en las generaciones siguientes. Por esta razón el Señor era muy tajante y muy celoso acerca de que no te involucres, no se relaciones, no te emparentes con personas que estaban en dinámicas pecaminosas. ¿Por qué? Porque eso iba a influir en quiénes. Y los hijos de tus hijos. Y él estaba hablando en estricto sentido, según estos textos, de la idolatría. Este es un asunto serio, ¿verdad? Pero detengámonos por un momento. La idea de que un niño o una persona recibe el castigo por los pecados de sus padres, présteme atención, es un concepto ajeno a las Escrituras. ¿Por qué? Porque si hacemos una correcta interpretación bíblica, la misma Escritura nos prueba y nos evidencia que este concepto de que reciben pecado por culpa de sus padres, o reciben las consecuencias o directamente enferman por consecuencias de sus padres, no es directamente proporcional a lo que dice la Escritura. Deuteronomio 24, 16 dice el texto, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Deuteronomio 24, 16. El Señor declara también a través del profeta Jeremías 31, versículo 29 y 30. Apunta el texto y después si quiere lo revisa. 31, 29 al 30. En aquellos días no dirán más. Este era un dicho popular en aquellos días. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Es decir, utilizando una analogía, ¿verdad?
El profeta, el Espíritu Santo a través del profeta está mostrando qué realidad, que cada quien va a recibir personalmente el castigo por sus pecados. ¿Hasta aquí vamos bien? Observe lo que dice Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Sí está siendo claro el texto con lo que estoy diciendo? Es decir, si hay un efecto colateral, si hay un efecto colateral del pecado de los padres acerca de los hijos, porque el pecado trae destrucción y la destrucción afecta. ¿Estamos de acuerdo con esto? Por eso les digo, apunten los textos para que luego no batalle. ¿Sale? Si los pueden encontrar rápido, qué bueno. Si no, apúntenlos mejor. Prefiero que me preste atención. Entonces, es muy importante que tengamos esto presente, porque afuera hay doctrinas, por ejemplo, que hablan acerca de romper maldiciones o cadenas generacionales. Y esto, como ya lo hemos evidenciado a la luz de la Escritura, no tiene fundamento. Ciertamente hay un eco del pecado en las vidas de aquellos que lo siguen. Es decir, si el padre peca, si el padre sigue a otros dioses, si el padre vive de una manera pecaminosa, va a haber consecuencias. Pero ciertamente el alma que pecare, esa morirá. La salvación o la condenación, mis amados, es un asunto personal. ¿Hasta aquí estamos claros con esto? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Muy bien. Por eso es importante, mi amado, mi amada, que tú te esfuerces en llevar a tus hijos a la fe en Cristo, ¿verdad? Y que les enseñes también lo que significa, pues, la salvación. Entonces, la pregunta que están haciendo aquí no estaba también del todo disparatada, ¿estamos de acuerdo? Ellos preguntaron si el ciego había pecado y por eso tenía esta condición, pero pues había nacido así, por lo tanto no era posible. Sus padres habían pecado, eso era todavía más probable, y había una fuerte evidencia bíblica que podría apuntar a esto, pero hay otra evidencia bíblica que descarta por completo esta especulación. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Muy bien. Seguimos. Mis amados, Dios puede usar cualquier condición física, de salud, cualquier situación, incluso la enfermedad más terrible, para glorificar su nombre. En este particular caso, el texto nos revela que Dios escogió usar la aflicción de este hombre para mostrar su gloria. Esto es un caso excepcional, es un caso particular. ¿Ok? Por eso el Señor responde, versículo 3, no es que pecó este, por lo tanto el Señor dice, no es que pecó este, ni sus padres, sino, y está dando la razón, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Qué extraordinario, pero qué complejo, ¿no? O sea, yo sé que leemos esto y decimos, pero ¿por qué? Mis amados, lo leímos nosotros la semana pasada cuando vimos Deuteronomio y vimos, yo hiero, yo sano. Él tiene el completo gobierno de nuestras vidas, nosotros le pertenecemos. El barro no le puede decir al alfarero, oye, ¿qué haces? Y eso puede ser incómodo para nosotros porque vivimos en una era de orgullo humano. Yo soy el arquitecto de mi destino. No eres arquitecto de nada, no eres ni el albañil. Observe lo que dice el versículo 4. Está hablando el Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Presta atención al texto. Después de aclarar la interpretación errónea de sus discípulos y de presentar el asunto de que él está usando esta condición de este hombre para mostrar la gloria de Dios, él afirma que esa es la prioridad, la gloria de Dios.
El enfoque de los discípulos estaba equivocado. ¿Por qué? Porque ellos estaban enfocados en analizar el cómo este ciego llegó a ser ciego. Ellos estaban anquilosados, ellos estaban detenidos en el pasado. ¿Por qué él, este hombre, nació en esta condición? ¿Por qué? El cómo. Pero la preocupación del Señor no era hacia el pasado. No era de por qué había nacido así, qué había sucedido. No estaba pensando él en eso. Él estaba pensando en qué. A futuro, ¿verdad? Él estaba pensando hacia adelante, hacia el futuro, para mostrar el poder de Dios en beneficio también de este hombre. La expresión usada aquí en el versículo 4, entre tanto, denota un sentido de urgencia. Por eso dice también, es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Quién fue el que le envió? El Padre. Entre tanto, es decir, mientras tanto, está hablando de un sentido de urgencia. El Señor quiso hablar de que el tiempo que Él tenía para hacer la obra del que le envió, ¿era qué? Era corto. Era limitado. Él no podía derrochar el tiempo, él no podía estar especulando, perdiendo el tiempo en especulaciones vanas. Él tenía que hacer la obra que el Padre le había enviado. ¿Por qué? Continúa diciendo el texto, porque mientras tanto que el día dura, y luego dice, la noche viene. Él hace referencias de que el día tiene un inicio y un fin. Mientras el día dura, hay que trabajar. Hay que hacer la obra del Señor. Esta es una analogía que está hablando de los tiempos del Señor, ¿verdad? Nosotros somos hijos de luz, ¿verdad? Todavía el día está presente, ¿verdad? Pero va a llegar un momento de noche. Él estaba hablando en específico, cuando habla del día dura y la noche viene, él estaba hablando de su presencia en la tierra. ¿Sí estamos de acuerdo aquí? Él estaba hablando de su estadía terrenal. Mientras él estaba en la tierra, brilló el día. Pero cuando él se fue, en ese periodo de tinieblas en la que él fue torturado, dice que reinó las tinieblas, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas al respecto? Yo regresando al versículo 3, cuando nosotros, los cristianos, pasamos por unos momentos difíciles, de Claro. cualquier situación, enfermedad, lo que sea, y de repente salimos de una y entramos a otra, bueno, muchas veces tendemos a decir, ¿por qué? Pero no, al contrario, o sea, siempre aquí vemos de que el Señor dice que para que las obras se manifiesten en Él, en ese momento no tenemos que, ¿para qué, Señor? Exacto. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué, Señor? Para que se manifieste tu gloria. Amén. ¿Sí? Porque, o sea, a veces pues, sí, no, porque cuando no entiende uno la palabra o no cómo responder, siempre se dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? No, al contrario, para que se manifieste tu gloria del Señor, ¿no? Así es, amén. Y ya, o sea, sí, ya ahorita capté todo esto. Amén. De hecho, si ustedes recuerdan, leímos hace un momento, ¿verdad? Leímos hace un momento el texto del Salmo 42 y el salmista, ¿verdad?, externa una pregunta. Mi alma clama, ¿verdad? Dice, ¿por qué me van a preguntar dónde está tu Dios? Él está en angustia, él está en tristeza. Él está en una crisis interna. Me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué me han de preguntar eso si hay un Dios? Él está haciendo un clamor, ¿está de acuerdo? O sea, Señor, ¿por qué me pones en la posición en la que los incrédulos me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Y el Espíritu Santo le responde al salmista y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Es una declaración magnífica que nosotros humanamente tropezamos a veces, pero debemos recordar de que el Señor permite
estas situaciones de flaqueza y de debilidad, no para derrotarnos, sino para que en medio de la debilidad aprendamos nosotros a depender completamente de Dios. La lógica del Señor es completamente ajena a la lógica del hombre. La lógica bíblica es: el débil diga, fuerte soy, ¿verdad? La lógica bíblica es muy diferente a la lógica de los hombres. Volviendo al texto, versículo 4. La noche viene, el día dura. Aquí el Señor hace referencia al momento de grandes tinieblas, cuando el Señor estuvo separado de ellos, de sus discípulos, cuando le crucificaron. La oscuridad los alcanzaría y no podrían trabajar hasta la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Recuerde que los discípulos, después de la crucifixión, ¿qué hicieron? ¿Se pusieron a trabajar? ¿Estaban predicando? ¿Qué hicieron? Pues se fueron a esconder a piedra y lodo, ¿verdad? A piedra y lodo a esconderse porque tenían miedo, ya no tenían el valor, ya no estaba la presencia del Señor con ellos, porque el Señor, pues, para ellos, ¿verdad? La presencia del Señor Jesús, pues era también una fuente de autoridad, de fuerza, de valor, pero ya no estaba Él y ellos tenían miedo. Por eso la presencia del Espíritu Santo en el día de Pentecostés es una explosión que los lleva a hacer la obra de Dios, incluso obras mayores que las que el Señor Jesús hizo, ¿verdad? Y continúa diciendo, ¿verdad? Entre tanto, versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Esta declaración no solamente debe entenderse en un sentido espiritual. El Señor no solamente sanó de una manera espiritual a este ciego, lo sanó totalmente, físicamente, y no solo a este ciego, sino sanó a otros más. Lo que el Señor le dice a sus discípulos acerca de que es necesario hacer las obras del Padre, mientras el día dura, antes de que llegue la noche, cuando nadie puede trabajar, que debemos de ser luz del mundo, es una declaración que también se involucra a nosotros. ¿Por qué? Porque debemos servir al Señor, ¿de qué manera? Con urgencia, con diligencia. Es necesario que empecemos a hacer, que hagamos ya las obras que el Señor nos ha dejado en su palabra. Dios no necesita tus buenas obras, pero tu vecino sí las necesita, decía Martín Lutero. ¿Dios necesita tus buenas obras? No, pero hay una sociedad, hay un mundo, hay almas perdidas que sí necesitan que sirvas a Dios a través de mostrar tu amor. Amén. Amén. Efesios capítulo 5, versículo 16, exhorta a los creyentes y dice el texto, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Mis amados, hace prácticamente 5 años, el mundo colapsó con una pandemia mundial y a mí nadie me creía. Cuando yo lo decía desde el púlpito no me creían, cuando yo les decía va a llegar el día en que no vamos a poder congregarnos. Y ese día llegó. Y ese día llegó. Pero eso es algo que se puede repetir, mis amados. Vivimos ya en los últimos tiempos donde cada día más el mundo se vuelve más hostil y la presencia y la obra del anticristo se hace cada vez más evidente en esta sociedad. Y, mis amados, la noche viene. La noche viene, por lo tanto tenemos que aprovechar bien el tiempo. Acerca de la diligencia del servicio, Richard Baxter, pastor puritano, capta el sentido de urgencia y dice lo siguiente, y cito: siempre predico sin la seguridad de saber cuándo volveré a hacerlo. Lo hago como si estuviera moribundo, hablándole a moribundos. ¿De qué manera sirves al Señor? ¿De qué manera predicas? ¿Como si tuvieras otro chance? ¿O como si fuera la última vez que lo vas a hacer? Como si fuera la última. Si hoy te dijeran, a las 12 te vas, ¿qué vas a hacer? ¿Cuántas horas tienes de aquí a las 12? 5, ¿Qué vas a hacer? ¿Qué ¿Qué vas a hacer? Hay almas que están perdiendo. Es el último momento que vas a tener.
Eso es una realidad para todos nosotros. Tenemos una fecha de caducidad. Y se nos va a preguntar, ¿a quién le predicaste? ¿Qué obras hiciste? No porque Él necesite sus obras, sino sencillamente todos daremos cuentas a Dios de nosotros mismos, pero también de qué hicimos. Él separará, dice el texto, a las naciones y les dirá, por cuanto no hiciste esto, cuando no alimentaste al hambriento, no visitaste. ¿Me estoy explicando, clase? Muy importante esto. ¿Ya se aburrió? No. Vamos a la segunda mitad de nuestro estudio del día de hoy. Y vamos a ver, de los versículos 6 al 12, el método, cómo el Señor sanó a este ciego de nacimiento. ¿Sigue conmigo? Sí. Ah, bueno. Versículo 6. Versículo 6. Es importante que usted, preste atención a esto, es importante que usted cuando lea las Escrituras aprenda usted a hacer el método inductivo. El método inductivo consiste de lo siguiente. Nosotros hacemos una observación general del texto, es decir, leemos el texto, lo hemos hecho en otras ocasiones, lo hemos hecho durante 3 años. Leemos el texto, vemos algunas cosas acerca del texto, pero luego hacemos observaciones específicas. ¿Cuál es el hecho central? ¿Cuál es el hecho secundario? ¿Cuáles son los personajes involucrados aquí? ¿Dónde se da todos estos acontecimientos? Eso es lo que estamos realizando en cada sesión de estudio. ¿Se da cuenta? Usted ya sabe hacer el método inductivo, solamente que no lo ha ejercitado. Por eso le invitamos también a que nos visiten el próximo segundo semestre del año 2025, si el Señor nos da licencia, ¿verdad? Estaremos dando el estudio de cómo estudiar la Biblia a través del método inductivo en Humboldt número 50, así que le invitamos a que nos acompañe. Y vemos esta parte y hacemos divisiones del texto. Si usted observa, la primera división, ¿dónde está? Aquí, entre el versículo 5 y el 6. ¿Por qué? Porque lo primero es que se encontró con el ciego de nacimiento, le hacen esta pregunta y luego a partir de eso viene una acción en consecuencia. ¿Cuál es? Dice el texto, versículo 16. Dicho esto, ¿qué hizo? Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Qué extraño método, ¿no es así? Pues imagínense que usted va al Similares, ¿no? O usted va al IMSS. Usted va con el médico particular, ¿no? Porque dice, el médico particular es más bueno. A veces. Sometimes. Bueno, es para cobrar, ¿no? Y hay doctores que tienen ciertos métodos de trabajar, ¿no? Pero casi todos siguen cierto protocolo, ciertas actividades. Pero imagínese que usted va al doctor porque usted tiene un problema de la vista, ¿no? Y el médico le escupe en los ojos. Es un método que puede ser controversial para nosotros, pero hay una razón de ser de este método. Observe con atención. Es decir, en consecuencia a todo lo que había dicho, versículo 6, dicho esto, es decir, en respuesta a lo que había mencionado, empieza a actuar. Y número 1, dice que escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Antes, presta atención porque esto es importante, Jesús ya había usado este método, ya había usado su saliva para sanar a un sordo mudo. Observe lo que dice Marcos 7:33. Dice el texto. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él. ¿Y qué dice? ¿Todavía no llega ahí? Escupiendo, Y escupiendo, tocó su lengua. tocó su lengua. Versículo 34, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. Versículo 35, al momento fueron abiertos sus oídos. Se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien.
Entonces vamos a ver que este método de usar su saliva no solamente lo había usado aquí con el ciego de nacimiento, sino también lo usó para sanar al sordo mudo. Vamos a ver también más adelante Marcos 8:23. Marcos 8:23. Voy a leer el 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. ¿Y qué dice? Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Entonces vamos a ver que este método de usar su saliva no fue exclusivo del ciego de nacimiento. Aquí la diferencia es que usa lodo, hace lodo con la saliva. La Escritura no declara el por qué hace esto. Repito, aquí en el capítulo 9 es la única ocasión en la que el Señor Jesús hace lodo con la saliva. Y la Escritura no declara el por qué hace esto. ¿Hasta aquí vamos bien? Los padres de la iglesia, y cuando hablo de los padres de la iglesia, estoy hablando de lo que históricamente se le conoce a la siguiente generación de obreros que siguieron después de los apóstoles. Los apóstoles murieron y la siguiente generación de sus discípulos se les conoce como los padres de la iglesia. Irineo, Clemente, Orígenes y otros tantos que quizás nosotros a veces por ignorancia no conocemos, pero que están ahí en la historia de la iglesia. Los padres de la iglesia pensaban acerca de este método, que este acto simbolizaba o representaba la acción que encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 7. Vamos al texto. Génesis 2:7 nos muestra en el capítulo 2 otras acciones de creación de parte de Dios, del Dios Todopoderoso, del Elohim. Vamos a ver que Génesis siempre menciona a Dios como Jehová Dios. Pero vamos a ver, versículo 7, Génesis 2:7, dice: entonces Jehová Dios, ¿qué dice? Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Los padres de la iglesia, repito, tenían la interpretación de que este acto era un acto simbólico, era un acto en el cual el Señor Jesucristo evocaba este acto de creación, de que nuevamente del polvo de la tierra simbolizaba, ¿verdad?, el hacerle nuevos ojos para reemplazar los anteriores. Esto, repito, es una interpretación de los padres de la iglesia, ¿verdad? Pero como anota el comentarista y erudito Leon Morris en su comentario al Evangelio de Juan, dice, y cito: Jesús realizó sus milagros con su mano soberana y no podía limitarse a normas de procedimiento. Él curaba como le placía. Y hasta aquí estamos de acuerdo, ¿no? O sea, el método nos parece extraño, no lo entendemos. Podemos nosotros tratar de sacar alguna lectura, alguna interpretación, algún simbolismo, pero yo le animo a que no lo haga. ¿Por qué? Porque la Escritura no da pie para esto. Lo único que tenemos como aparente interpretación de esto es lo que los padres de la iglesia decían acerca de este acto según Génesis 2:7. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas, preguntas hasta esta parte? Seguimos. Volvamos nuevamente a el capítulo 9 del Evangelio de Juan. ¿Está bueno? Sí. A mí me gustó mucho este capítulo. Y vamos a ver qué dice el versículo 7. Ya escupió, hizo lodo con la saliva y dice que untó con el lodo los ojos del ciego. Esta metodología, yo sé que cualquier personal de salud, cualquier médico, se jalaría las greñas, ¿no? Diría, ¿qué? O sea, así como... Pero no se espante, de hecho, los antiguos monjes de la Edad Media, siguiendo recuerde que ellos rescataron
muchos de los textos médicos del mundo antiguo, del mundo oriental, del mundo griego. Ahí se preservó la antigüedad en los monasterios y ellos tradujeron muchos de estos textos. Pero otra cuestión muy interesante es que ellos incluso diagnosticaban, todavía hay personas que lo hacen, diagnosticaban padecimientos probando la orina. Todavía algunos creo que no sé si hay algunos homeópatas o algunas personas que practican cierto tipo de medicina alternativa, probaban así la saliva y por medio de la acidez o el sabor, sabían si usted tenía problemas en el hígado, en los riñones, y no dudo que así sea. Y no dudo que así sea. Pero la realidad, mis amados, pues es que este método dentro del parámetro médico, pues sería completamente escandaloso, ciertamente, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver el versículo 7, las instrucciones del Señor. El Señor ya le untó con saliva y lodo, ya hizo el lodo con la saliva y le untó los ojos del ciego. Versículo 7. Y le dijo, ve a lavarte. ¿A quién se lo está diciendo? Al ciego. Al ciego que pues ya no es ciego, ¿verdad? Bueno, que está en el proceso, porque todavía es ciego. Tiene lodo. Tiene lodo en los ojos. O sea, está todo ahí, todo embarrado de lodo, de lodo salivado, ahí en los ojos. ¿Sale? Y le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Presta atención. ¿Por qué es importante para el evangelista mencionar acerca del estanque de Siloé? ¿Por qué es importante? Bueno, para que usted tenga un poquito de contexto, el estanque de Siloé se encontraba ubicado en la esquina suroriental del muro de la ciudad de Jerusalén. Este estanque había sido construido en los días del rey Ezequías, según lo revela 2 de Crónicas 32:4. Este estanque había sido construido en temor de que hubiera un asedio. Es decir, un asedio era cuando, imagínese usted que está usted en una ciudad rodeada de muros y llegaban los ejércitos y rodeaban la ciudad, pues ¿qué cree que usted no podía hacer qué? Pues no podía salir. Por lo tanto, las personas que estaban dentro de la ciudad morían de enfermedad, morían de sed, morían de inanición. El método del asedio era un método muy común en los días de la antigüedad. Entonces, Ezequías había construido este estanque, ¿verdad?, para reserva de agua, para tener suministro constante, y lo tomaban de la fuente de Gihón. ¿Dónde usted puede saber desde que estaba el estanque de Siloé? Y aquí le voy a pedir que usted saque su Biblia y me acompañe a la sección de los mapas. ¿Dónde están los mapas? Hasta atrasito. La bendición de vivir en este presente siglo y en esta presente época es que usted tiene bastantes recursos para no decir, es que no sé cómo hacer esto. Usted los tiene, ahí están. Vaya usted a la parte trasera, usted que está ahí en casita. Usted que está ahí en casita tiene sus mapas ahí atrás de su Biblia y de verdad debería de ser muy económica su Biblia si no tiene mapas, pero casi todas las Biblias tienen mapas. Y usted vaya a la región, vaya usted vaya al mapa Jerusalén en tiempos de Jesús. ¿Ya lo ubicó? El mapa ahí, Jerusalén en tiempos de Jesús. Donde viene el mapa de la ciudad. ¿Ya lo tiene? Levante la mano. Yo no tengo mamá. Ah, ¿ya lo tienes tú? ¿Ya lo tienes por ahí? Ok. Entonces, dijimos que está en una esquina suroriental. ¿Cuál es la esquina suroriental? Norte, sur, este, oeste. Sur, oriente. ¿Sí estamos? Sí. Norte, sur. No. Norte, Sur, este, oeste. este, oeste. O sea, así como estamos aquí. O sea, Sí, sí, o sea sí. así como yo estoy Sí, aquí. sí. Norte, sur, Sí, o sea, porque este, como tú estás, pues tú lo ves al revés. sí, sí, exacto. O sea, norte, sur, este, oeste. Para ti, tú es al revés. Ok. No te desorientes, arquitecto. Si no, luego salen chuecas las casas. Entonces, o sea, usted lo ve así, ¿no? Norte, sur, perdón que les dé la espalda a ustedes. Sí, sí. Norte, sur, oeste, este. Exacto, sí. Dijimos que está en la esquina, ¿qué? Suroriental. Sur,
oriental, Ajá. de este lado. Sí. ¿Ya ubicó el mapa? ¿Ya ubicó ahí el estanque de Siloé? Ya, ¿Ya lo vio? ya. Sí está ahí, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿En qué? En Jerusalén. En la esquina suroriental. ¿Ya se dio cuenta? Qué bonito es leer mapas. A mí me gusta mucho hacer eso. Entonces, imagínese usted, si ellos estaban en el templo, ¿verdad? Estamos nosotros deduciendo que estaban cercanos a ¿dónde? Estaban en las periferias del templo, porque ahí estaban los cojos, los mendigos, los ciegos, etcétera, ¿verdad? Él le pone lodo y lo manda a que se lave ¿a dónde? Al estanque de Siloé. Al estanque de Siloé, que estaba lejos o cerca del templo. Lejos. Pues, Bueno, algo más o menos, Relativamente cerca. o relativamente cerca, o sea, Estaba entre 20 y 1. pero pues debía de... Ahora, el ciego, ¿cómo le hizo? No sé, pero el ciego tuvo que encontrar la manera de llegar al estanque. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahorita vamos a hablar acerca de esto, pero nada más yo quería que usted ubicara el estanque en el contexto de Jerusalén, ¿verdad? Y ya se dio cuenta de las cosas. ¿Ya lo ubicó? Muy bien. El evangelista, vuelve usted al capítulo 9, el evangelista nos hace una observación. Nos hace otra observación y nos dice, ve a lavarte al estanque de Siloé. Y Juan, que está escribiendo este evangelio, hace una interrupción. ¿Cuál es la interrupción? La traducción. Él abre paréntesis. Que traducido es, o sea, Juan está escribiendo, o sea, yo no creo que tú cuando estés escribiendo algo te detengas y digas, les voy a hacer la traducción. No. O sea, tú escribes lo que escribes y das por sentado que la gente que te lee te entiende. Pero Juan no está dando por sentado que la gente lo entiende. Por eso él pone, abre paréntesis y dice, Siloé, que traducido es enviado. ¿Por qué esto es importante para Juan? ¿Por qué él hace este paréntesis? Probablemente porque el nombre se originara del agua enviada al estanque, enviado, ¿verdad? Del agua enviada. Pero también se sugiere que el uso del agua en la fiesta de los tabernáculos simbolizaba las bendiciones enviadas a Israel. Para nosotros, a la luz de lo que Juan está diciendo, recuérdeme por favor, ¿cuál es el versículo clave? ¿Cuál es la meta del Evangelio de Juan según Juan 20:31? Pero estas cosas están escritas para que creáis, ¿qué cosa? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, Juan nos está apuntando a que casualmente este estanque, que significa el enviado, Jesús, el enviado de Dios, envió al ciego a lavarse al estanque. Parece paradójico, pero para Juan tiene un simbolismo y debemos tratar de entender por qué Juan hace esta pausa acerca de esto. Versículo 7, seguimos ahí. La última frase del versículo 7. Fue entonces ¿quién? Y se lavó. ¿Quién es el que fue? El ciego. Todavía sigue siendo ciego. Sí. Con lodo en la cara, fue hasta el estanque de Siloé. Fue entonces, es decir, en respuesta a la instrucción, y se lavó y regresó viendo. A su nombre sea la gloria. ¿Esto por qué es importante para nosotros? ¿Por qué es importante para nosotros saber que este hombre recibe este método extraño, es enviado al estanque, hace lo que se le piden y regresa viendo? Mis amados, porque es importante la fe, pero también es importante la obediencia. No puede haber una cosa sin la otra. La verdadera fe salvadora es una fe obediente. Amén. Repito, porque quizás todos no cachamos así esa parte. La verdadera fe cristiana, la verdadera fe salvadora es una fe obediente. El Señor habla y nosotros obedecemos. Creemos y obedecemos. Yo no veo al ciego poniéndose en una discusión teológica de, oye, pero ¿y cómo llego?
Oye, pero ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué con lodo? ¿Por qué con lodo? ¿Por qué con saliva? Guácala. Está muy lejos. O sea, me explico, o sea, él no hace esas preguntas. Porque él tenía ganas de ver, por eso dejó que hicieran con él lo que quisieran. Pero yo no veo a él haciendo la más mínima réplica. O duda, ¿no? Tuviese No, dudas. no veo una sombra de duda en las actitudes y en las acciones de este hombre. Ojo, todavía no hace una declaración de fe. Esa la va a hacer más adelante. Pero vemos en sus acciones que había fe y obediencia. Su respuesta simboliza la obediencia que marca la fe salvadora genuina. Por último, versículos del 8 al 12. Vamos a leerlos rápidamente. Entonces, es decir, en respuesta, esta expresión, cuando usted la ve en las Escrituras, entonces es una consecuencia de algo que se dijo o se hizo. ¿Me explico? Lo citamos a las 6 de la tarde. Entonces llegaron ellos a las 6:15. Es una acción directa de una cosa. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Este entonces, nuevamente encontramos otro entonces, que estos vecinos, es decir, las personas que vivían alrededor, que conocían, o al menos parece que le conocen, los vecinos de este hombre, y los que antes le habían visto que era ¿qué? Ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, versículo 9, Él es. Otros, a Él se parece. ¿Por qué había esta especulación acerca de la persona de este ciego? Por la duda. Por duda. ¿Por qué más? ¿Por qué cree que había preguntas? Ellos se preguntaban. Porque lo habían visto ciego y ya veía. Ya estaba O sea, era como conocido. transformado por la fe. Lo vieron transformado. Ajá, por la fe. O sea, tanto es así que ya no lo reconocían. Ajá. Esto es lo que hace la obra del Señor en nuestras vidas. Porque mientras estaba cieguito, pues estaba, me imagino que en un rincón como vemos, ¿no? Suele suceder cuando vemos a una persona pidiendo limosna. Pero si él viera, lo íbamos a ver transformado. ¿Por qué? Por la fe. Claro, pero es interesante la acción de sus vecinos, la perplejidad de sus vecinos, porque podemos ver dos cosas. Uno, ¿se fijaban en él? ¿O notaban que había un bulto tirado ahí en la calle? No, pues, como O dos, seamos honestos, no nos fijamos mucho en las personas que andan en la calle. Pero a veces por el olor también, como era un mendigo. Quizás ya no vieron eso, ya no vieron a la misma persona pidiendo dinero. Lalo. Sí, es realmente la apariencia. Ellos se fijaban mucho en el físico, no veían otra cosa, solamente esa parte. Tal vez puede hacer referirse a eso. Mis amados, normalizamos la condición de decadencia, de pecado. Se nos hace normal. Tenemos nosotros, y yo sé que todos los que nos escuchan dicen, el borrachito de la colonia. Ya sabes, o sea, quizás no conoces su nombre, quizás no tienes una relación con él, pero ya forma parte del ambiente. El marihuanito de la colonia. Ya sabes, pronto sabes de dónde vive y familia, y ay, por ahí lo ves, y hasta ya, incluso hasta puedes tener cierta simpatía, ¿no? De, ay, pues le das un taco, y ¿cómo estás, hijo? Ay, sí, cuídate, bendiga, ya, bájale eso. Ah, sí, y siguen ahí con sus cosas, ¿no? No sé, o la persona que pasa en silla de ruedas pidiendo limosna. Forma a nuestro alrededor, mis amados. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque debemos abrir nuestros ojos a la profunda necesidad que nos rodea. ¿Sabe usted las necesidades que hay alrededor de su casa? ¿Quién es el ciego, el cojo, el enfermo? ¿Quién es el que está en esta situación de necesidad? ¿O ya se acostumbró tanto que ya ni siquiera se da cuenta que ahí están? Ya forman parte del ambiente. Estos vecinos empiezan a notar que algo hay raro. La persona que estaba parada en esa esquina ya no está. Y el que está pasando se parece. Y el que está pasando Se parece.
Yo lo he visto. Se estaba haciendo. Oiga, comadre, ese señor lo conocemos, ¿no? Puede ser, se parece. ¿Se da cuenta de esto? Este efecto de normalizar la miseria es normal para muchas personas, es normal para nosotros porque vivimos en un mundo caído. Pero para los hijos de Dios esto no es normal. Y le preguntan, o sea, se preguntaban entre ellos y luego él decía, versículo 9, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Esta pregunta me parece muy interesante. Quizás hay dudas, quizás hay asombro, quizás hay curiosidad. No lo sabemos. Pero él responde, versículo 11. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Mis amados, las personas muchas veces, cuando hay un cambio en Cristo, la gente le pregunta, ¿qué te pasó? Antes estabas así y ahora eres así. ¿Qué te pasó? Es por eso que nosotros debemos estar muy atentos a lo que sucede en nuestro interior. ¿Realmente hay un cambio? ¿Hemos tenido una transformación, un cambio en Cristo? ¿O somos las mismas personas? Más adelante vamos a ver que el ciego le va a responder a estas autoridades eminentes religiosas. Ustedes no saben por qué tengo esto, pero yo solo sé que yo era ciego y ahora veo. La fe verdadera es una fe obediente. Quiero concluir con esto. Este relato que hemos visto ilustra el proceso de salvación. Los pecadores están ciegos por el pecado. Los pecadores no tienen capacidad para reconocer al Salvador ni para encontrarlo por su cuenta. ¿Por qué? Porque están ¿qué? Ciegos. El ciego no se habría sanado si Jesús no lo hubiera buscado. No es que el ciego lo encontró. Jesús encontró al ciego. ¿Sí está de acuerdo con esto? John Newton, el autor de Sublime Gracia, en uno de sus versos dice, fui ciego y ahora veo. Así es en la salvación. Si Dios no alcanzara a los pecadores, a nosotros, pobres, ciegos, miserables, ciegos espirituales, nadie se salvaría. Por último, tal como el ciego se sanó, solo cuando obedeció la orden de Jesús, es decir, ir y lavarse en el estanque de Siloé. Los pecadores también solo se salvan cuando en humildad y en obediencia aceptan la verdad del Evangelio y la obedecen. A su nombre sea la gloria. Vamos a orar. Padre, te damos, Señor, gloria y te damos gracias, Señor, por tu palabra bendita, que, Señor, nos recuerda la maravillosa obra de la salvación que tú haces con nosotros. Cuán sublime gracia tuviste para con nosotros, que siendo ciegos, pobres, desventurados, miserables, Señor, siendo tan viles, Señor, siendo como este hombre, pecadores, Señor, de nacimiento, Señor, siendo terriblemente pecadores, completamente despojados de todo poder, de toda fuerza, de toda sabiduría, de toda capacidad para poder verte y reconocerte. Te damos la gloria, Señor Jesús, porque tú viniste a nosotros, viste nuestra miseria, viste nuestra condición y tuviste compasión de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tu obra, Señor, se sigue repitiendo a través de las eras. Tú sigues abriendo los ojos de los ciegos. Tú sigues, Señor, lavando nuestros pecados. Tú sigues, Señor, dándonos ojos nuevos para poder verte en todo tu esplendor. Yo te pido que en el corazón de todos los que escuchen haya una fe obediente como la de este hombre. Que cuando tú nos llames a lavarnos,
No argumentemos, no discutamos, no peleemos, no razonemos. Sencillamente vayamos a obedecer tu palabra. Ciertamente, Señor, la predicación de Cristo crucificado para los incrédulos es locura. Para muchos tropezadero. Pero para los que creen es poder de Dios y salvación de nosotros. Por esa razón no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Te damos gracias por tu palabra bendita y maravillosa que ha hablado a nuestras vidas el día de hoy. Y te damos la gloria, Señor, porque en tu luz podemos ver la luz. Gracias, Señor, por tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis amados, podemos repetir nuestro texto clave de nuestro estudio que se encuentra en Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Le damos al Señor gloria por este estudio que hemos tenido el día de hoy a su palabra. Es un pasaje maravilloso, es un pasaje rico, y agárrese, porque la próxima semana, si el Señor lo permite, estaremos viendo el interrogatorio. El interrogatorio al cual el ciego será sometido. El ex ciego será sometido a un interrogatorio por parte de las autoridades religiosas con el objetivo de avergonzarlo y con el objetivo de preguntar cómo había sido posible esta sanidad. Y vamos a ver lo terrible y lo cruda que es la incredulidad de los hombres. Así que, mis amados, pues les animo a que por favor estén con nosotros, no falten la próxima semana, no falte, invita. Estamos ya prácticamente a casi nada de que se acabe 6 semanas, ¿verdad? 6 semanas para que se acabe nuestro año 2024. Nuestro estudio ya también, pues, vamos avanzando. Vamos a recibir también invitado especial en este mes de noviembre, así que por favor, le animo a que venga y no falte. Amén. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Y usted que nos acompaña, mi amado, mi amada, gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Recuerde todos los materiales que están disponibles para usted a lo largo de la semana. Quédese con nosotros, Dios le bendiga y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.